Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico donde cada semana o al menos cada 2 semanas o algo así tenemos la oportunidad de traerles acerca de temas interesantes del mundo automotriz. Alonso Brugada, ya llevamos como 3 semanas sin conectarnos, así que ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en estas 3 semanas contigo? Hola Gabo, pues todo bien, sí, ya llevamos un ratote sin hacer este podcast, lo hemos tenido un poco descuidado, pero ha sido porque pues ya hemos tenido un poco más de actividad, por supuesto, cuidándonos como lo debemos hacer todos, pero pues ya estamos aquí de vuelta en este podcast, por fin ya es diciembre, ya estamos entrando a la última parte de este horrible 2020 y pues bueno, veamos qué tal o qué nos depara este mes, el último del año. ¿Tú cómo Sí, estás? bien, como tú mencionas, justo se nos ha llenado un poco más el trabajo con muchos compromisos, que si bien obviamente no es lo mismo que en años pasados, porque pues obviamente seguimos en gran parte trabajando desde casa, sí han Ujú. habido varios lanzamientos, muchas de las cosas que tenían planeadas para el 2020 se tuvieron que pasar para el mero final del 2020 y algunos para el 2021, así que hay trabajo, no nos quejamos, estamos felices, pero pues desde luego, perdón por descuidar estos podcasts, pero no queremos acabar esta primera temporada de podcast de Autodinámico sin hablar de algunos temas con ustedes. Este guión en particular se le ocurrió a Alonso que está bastante interesante y se trata de los elementos que antes encontrábamos en los coches y ya no los encontramos y Ujú. viceversa, los elementos nuevos que hace 10 o 15 años no había manera de verlos en un auto, al menos no uno accesible. Entonces, Alonso, ¿qué te parece si empezamos con esta idea que se me hizo muy buena, con los elementos que ahora encuentras que antes no encontrabas? ¿Cuál es el primero de esta lista? Pues el primero es un elemento que la verdad yo sí agradezco mucho, me gusta demasiado tenerlo en los coches, principalmente en el mío, y se trata del botón de arranque, este elemento que parece muy sencillo y que en la actualidad ya muchísimos vehículos de distintos segmentos, ya no tiene que ser un vehículo muy caro, cuentan con él, pero hace unos 15 años, incluso 10, tal vez unos 6, era una pieza que únicamente se encontraba en vehículos pues prácticamente de lujo o muy caros, entonces poco a poco se ha ido democratizando y se ha ido haciendo más popular y bueno, pues es el botón de arranque. Sí, en efecto, este botoncito de arranque que ya lo hemos encontrado en autos muy accesibles, voy a tratar de pensar cuál es el auto más barato que tiene botón de encendido, pero probablemente estemos con el Versa en el mercado mexicano. Tal Tal vez vez. sea, no, el Mitsubishi Mirage también tiene botón de arranque, es más barato todavía. Pero Uh -huh. bueno, es un elemento que hoy en día encontramos ya prácticamente en todos los coches. Ya yo creo que a lo mejor habrá el 5% de la oferta que no tenga el botón de arranque. Es un elemento de confort que si bien normalmente va conectado también con un sistema de acceso sin llave, hay coches Uh que -huh. no, hay coches que tienes que abrir con la llave, digamos, un control remoto normal y al mismo tiempo encenderlo, pero hace 15 años esto era algo casi inimaginable, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad, pues como dices, es un elemento completamente de confort porque los vehículos que sí cuentan con esta apertura inteligente, únicamente te acercas, picas un botoncito o incluso nada más jalas la perilla y ya con eso el automóvil se desbloquea y no tienes que estar sacando la llave porque a veces pues va regresando el sub, pero tienes las manos ocupadas y no encuentras la llave está completamente escondida y la estás buscando, tienes que bajar tus cosas y no, con este sistema pues todo es muy fácil. Sí, sin lugar a dudas se ha hecho un elemento de confort ya casi que la gente busca en todos los coches. Yo creo que el coche que le dio popularidad en general en México fue el Nissan Versa de generación pasada, que el Uh -huh. Versa de casi todos los modelos de Versa lo tuvieron y era un coche muy accesible, uno de los coches más vendidos de México, entonces como que el mexicano se acostumbró mucho al tema del botón de arranque y hoy en día lo busca en todos tus coches. Hablando de elementos, Okay. Alonso, que hace 15 años no encontrabas o más bien encontrabas en un coche y hoy en día ya es raro encontrarlo, es uno muy interesante, que de hecho voy a juntar dos en uno, que es básicamente el lector de medios físicos, lo voy a llamar de esa manera. O sea, el lector de CD o el lector de cassettes, porque pues creo que, no sé tú, Alonso, pero yo me acuerdo cuando era más chico yendo a viajes en carretera con mi papá y llevarse este gigantesco álbum como de 40 CDs y estar Sí. así cambiando todos los discos, este está bueno, y poner ese, o las caseteras, igual que en un punto también los convertimos con una entrada auxiliar para poder conectar el iPod o lo que sea, pero vamos, la idea de poderle conectar medios físicos a tu coche es algo que hoy en día ya es casi inexistente. Algunos coches todavía sobreviven con lector de CD, pero ya prácticamente están desaparecidos, ¿no? Sí, esto yo me di cuenta que empezó a ocurrir hace aproximadamente unos 3 años, 4 más o menos, porque yo soy, o más bien era uno de estos románticos que todavía les gustaba comprar CDs, y bueno, a veces todavía compro,
pero me di cuenta que la tendencia dentro de la industria automotriz estaba cambiando porque pues iba a esta tienda famosa de discos, compraba mis discos y de repente en ciertos coches de prensa me subía y pues, oh sorpresa, no podía poner mi CD. Y cada vez se fue haciendo más común esta ausencia del lector de CD. Como bien mencionas, algunos vehículos todavía cuentan con este dispositivo. Curiosamente, muchos lo tienen escondido en la guantera, pero la mayoría ya como tenemos pantallas táctiles y conexión Bluetooth, pues realmente se fue perdiendo pues esta, no voy a decir bonita tradición, porque también recuerdo cuando cargaba con mi super estuche lleno de CDs y pues no era nada cómodo, porque si tenías que dejar el coche en algún valet parking, pues te lo tenías que bajar o lo tenías que encomendar y pues no estaba padre. Curiosamente hay gente que todavía es muy romántica y dice, como tú, exactamente, que dirán justamente que la calidad del CD es mejor y que el cassette incluso escucha mejor. Y no lo dudo ni tantito, seguramente sí el CD tiene mejor calidad que a lo mejor lo que escuchas en Spotify por Bluetooth. Pero al final recordemos que en el tema de los coches, por ejemplo, siempre la comodidad, el confort va a ganar por encima de la calidad y del purismo. O sea, si algo es mucho más sencillo de usar, como es el tema de utilizar el audio por Bluetooth o sistemas como Android Auto y Apple CarPlay, sin lugar a dudas, eso va a ser la prioridad para los fabricantes. Por eso es que también, si se pueden ahorrar, aunque les cueste, no sé, $20 ponerle un lector de CD, si se lo pueden ahorrar por dar el confort de mejor, simplemente conecta por Bluetooth de teléfono y ya, se lo van a ahorrar. Así que pues descanse en paz el lector de CDs, que yo creo que en el mercado mexicano nuevos han de quedar unos 20 coches que todavía lo tengan y yo creo que nada más, ¿eh? Y se me hacen muchos, porque ya, pues nosotros que tenemos acceso a casi todos los vehículos, pues no, No, yo ya ya. no he visto. Yo tampoco lleva como 2 años, como un año, yo creo que ya no veo lector de CD en ningún coche nuevo. Pero en fin, pasemos con otros de los elementos que ahora encontramos en todos los coches. ¿De qué se trata, Alonso? Se trata, lo acabamos de mencionar, tal vez algunos se dieron cuenta, tal vez otros no, pero se trata de la pantalla táctil, este elemento que ya casi todos los vehículos que se venden en nuestro país cuentan con él. Algunos, pues, pantallas más chicas, otras pantallas más grandes, varía mucho la definición, pero pues ya es un elemento que todos los clientes buscan y pues ya casi todos los fabricantes lo ofrecen de serie. Curiosamente son de estos elementos que siento que se abarataron muy rápido, o sea, no en el mal sentido, sino que antes solo lo encontrabas en coches muy exóticos. Yo recuerdo cuando era chico, cuando salió la primera generación de Volkswagen Touareg, que era una camioneta que en ese entonces costaba como 500,000 pesos, que era un dineral en el 2002, 2004, y era de los primeros coches que yo veía que tenía una pantalla color para un sistema de navegación. Era una pantalla como este tamaño, como de 4 pulgadas, pero en ese entonces era como la gran pantalla color y era un coche innovador por tener eso. Después, en algunos Mercedes-Benz lo llegué a ver, pero cuando digo algunos es el clase S prácticamente en el 2002, algo así, y poco a poco fue proliferando en coches premium hasta el punto donde me di cuenta que ya esto de la pantalla ya era una cosa impresionante que llegaba a todos los niveles. Fue creo que cuando probé el Chevrolet Beat, creo, o el Spark todavía de generación pasada que lo tenía, y era un coche de menos de 100,000 pesos, bueno, no de 100,000, pero como de 150,000 pesos, que tenía una pantalla color. Y hoy en día creo que todos los coches que salen a la venta en México, por lo menos en alguna de sus versiones, cuenta con una pantalla color con conectividad. Obviamente versiones básicas como del Versa o versiones básicas como de Spark o como de Beat no cuentan con ella, pero por lo menos las versiones más equipadas, creo que todas, ¿no? Sí, exactamente. Como bien mencionas, creo que cuando se rompió todo esto fue con la llegada de Beat, que pues la versión que cuesta unos 180,000 pesos ya cuenta con su pantalla. Lo mismo ocurre con Renault Kwid, con la versión intermedia. Y pues sí, se ha revolucionado esta tecnología. Algunos vehículos hasta cuentan con 2 pantallas, como los Infiniti, que a mí en lo personal se me hace un tanto innecesario porque sí. ¿para qué quieres 2 pantallas? Bueno, hay 3, Taycan tenía 3 pantallas. Puedes incluso opcionarlo con 4 pantallas. Sí, exacto, pero pues bueno, en general la mayoría de los vehículos tienen una pantalla y pues ya es algo completamente normal. Creo que ahora si te subes a un coche que únicamente tiene el radio se ve hasta un poco extraño, pero... Y de hecho nos tocó recientemente uno de los videos que subimos, fue raro que en la Mitsubishi L200 como, mira, sí. todavía así una pantalla en blanco y negro así con puntitos todavía de color. Monocromática. Sí, y ninguna versión tenía una pantalla color, lo cual se me hace curioso, es algo muy raro que suceda todavía. Exactamente. Pero bueno, pasando a los elementos que antes se encontraban y que eran muy comunes en casi cualquier vehículo, se encuentra algo que yo la verdad no extraño, sí me tocó en muchos vehículos cuando era niño, pero pues realmente me da igual y se trata del encendedor.
Oh, por Dios, ¿cómo es posible? Bueno, me encanta que el tema del encendedor, de hecho vamos a poner aquí un combo encendedor cenicero, porque el tema del encendedor y el cenicero es algo que de verdad siento que ilustra perfectamente cómo vivimos en una época tan diferente. Alonso, ¿alguna vez te tocó cuando eras chiquito volar en un avión en donde se permitiera fumar? Yo tengo vagos recuerdos de ir un par de veces y es como, ¿cómo se les ocurría que era una buena idea que en una lata presurizada la gente fumara? Sí, exactamente, porque, pues mira, yo no fumo, la verdad no me gusta el cigarro, y que la gente fume exactamente en lugares cerrados y a 10,000 pies en el cielo, pues no me parece la mejor idea. No. Y pues bueno, básicamente así era en todos lados, podías fumar en el avión, en las fiestas, en los salones, en las casas, en absolutamente todos lados. Y pues obviamente también en el vehículo y pues los coches incluían este famoso paquete de fumador. Y el paquete de fumador hoy en día todavía hay marcas que te lo venden como algo separado. Lo curioso más allá de esto es que tenían, obviamente, lo que hoy los niños conocen como la entrada para conectar a esas cosas viejas, o sea, el enchufe redondo de Sí. los coches, pues antes era justamente un encendedor que por medio de una resistencia, era un sistema muy ingenioso, debo decirlo, que cuando aprendí cómo funcionaba con imanes y con la resistencia y todo era muy ingenioso, pero lo que a mí se me hacía muy curioso es justamente la proliferación de los encendedores en todos lados. Los Ujú. asientos de atrás, cada puerta tenía un cenicero, la parte central del coche tenía un cenicero, todo eso. Hoy en día creo que no nos hemos subido un coche que tenga un cenicero ya en años, ¿no? O sea, digo, algunos los puedes opcionar y lo ponen como una especie de accesorio en el portavasos, pero ya Sí, como ceniceros y encendedores, ¿no? Sí, justo es paquete opcional. Y bueno, sé que hay algunas personas que todavía extrañan este tipo de elementos. Por ejemplo, Gerardo, quien es la persona que nos graba y edita. eh, Él sí fuma y pues de manera continua se queja de que no hay encendedores en los coches y como que sí extraña o le da un poco de nostalgia a esos viejos tiempos en los que pues podías fumar dentro de un vehículo. Yo repito, agradezco que ya no se pueda hacer eso, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Sí es algo muy extraño que, pues bueno, hoy en día ya no lo vemos en los coches, pero era parte de. Después, dentro de las cosas que ahora encontramos mucho en los coches, se me hace muy interesante porque como que hace muchos años hubiera visto hasta raro y hoy en día ya creo que estamos llegando al nivel del absurdo. Estoy hablando del volante multifunciones. Específicamente estoy hablando de los controles que hay en el volante cuando estás manejando, pues ya tenemos tantos controles del control crucero, tenemos controles de la computadora de viaje, tenemos el control del audio, tenemos las paletas de cambio, o sea, la cantidad de botones, creo que una vez hubo un coche que le conté 24 botones en el volante, que dije, es Wow. absurda la cantidad de botones que tiene sobre el volante. Tenía más botones en el volante que en la consola, Wow, ya casi como consola de avión, ¿no? Que está repleta casi, de casi. Pero en el botones. volante, Así, pero pues sí, ya es un elemento cada vez más común, al igual que ocurrió con la pantalla táctil hace unos 15 años, era algo que únicamente equipaban vehículos de lujo y pues poco a poco se ha ido democratizando y ahora pues automóviles como justo el Chevrolet Beat, Nissan March, pues básicamente todos los subcompactos de entrada ya tienen este infaltable elemento que la verdad más que ser de comodidad, yo sí consideraría que es, bueno, que ayuda o fomenta la seguridad, porque sí. evita que te estés distrayendo de, pues, de que le voy a cambiar, de que contesto, le pico, etcétera. Entonces, yo sí lo agradezco, tanto por comodidad como por seguridad. Y pues, ¿tú qué opinas, Gabo? Creo que también lo que está pasando mucho con esto es que aún no llegamos como una madurez de cómo debe ser un volante multifunciones, porque también lo que he notado es que las marcas de coches, casi con cada generación de coche cambian el layout, cambian el acomodo de estos botones y muchas veces lo hacen mal. O sea, personalmente, hace muchos años cuando empezó el tema de los controles en el volante, lo primero que tenías era el control crucero, era la velocidad más, velocidad menos, encender y apagar, eso era todo. Después empezaron a meterle el tema del control de audio, que era básicamente canción siguiente, canción atrás, volumen arriba y abajo, ok. Después le metieron las paletas de cambio detrás del volante, después metieron computadora de viaje. Hubo algunos coches, no sé si te acuerdas, que incluso tenían control del aire acondicionado. Me tocó ver un Camry, creo que hace como 3, 4 generaciones, que pusieron así blanco, que diga azul y rojo, para más frío, más caliente. Se me hacía muy necesario, pero creo que hasta la fecha me ha costado trabajo porque muchas marcas hacen. Por ejemplo, recientemente fui a probar Volkswagen Taos
Y para mí en mi lógica en el volante debería ser muy sencillo, ¿no? O sea, canciones hacia los lados, volumen arriba y abajo, así de simple, ¿no? O sea, tan fácil como es eso. Y Ujú, últimamente he visto que algunas marcas se quieren ver como muy propositivos con el diseño y tienen unos como con volumen, botón más, botón menos, y del otro lado del volante, canción más, canción menos, es como, ujú. Sí, como que no es tan intuitivo y tienes que voltear a ver el volante para ubicarte, entonces como que pierde la función de que sea fácil y que sea más seguro. sí, en eso tienes razón. Por ejemplo, también me acuerdo de algunos franceses que el control crucero lo tienen en una palanquita aparte y también algunas Sí. funciones del sistema multimedia. Entonces, eso sí llega a estar extraño, pero en general, pues, creo que la mayoría de las marcas sí hacen pues, diseños un tanto sencillos de entender. Por supuesto, si estás cambiando de coche todo el tiempo, a veces se llega Sí, a bueno. complicar o Sí, ya es recordarte tu qué coche, botones hace. evidentemente, pues te acuerdas de cómo funciona Ajá, cada cosa, porque bien dice Alonso, exactamente. creo que recientemente nos tocó Peugeot 2008, que tenía como botones y sí, pero los símbolos eran así como una palomita, una crucecita, una calaverita y un leoncito, y es como, o sea, ¿esto qué hace? Lo aprieto y qué mueve o qué. Pero Sí. bueno, o sea, O bueno, por ejemplo, a mí el volante de los vehículos Tesla se me complica mucho. Es porque no sumamente tiene sencillo. nada, sí, Ajá, no. exacto. Pero de ahí controlas todo, entonces Ajá, es como un estos tanto dos botones extraño. van a hacer todo en el coche, pero no dicen nada, solamente es así como dos rueditas, fin. Me recuerda mucho a la película El Demoledor, no sé si la viste alguna vez, así como te limpias con los tres caracoles. Es como, ¿cómo funcionan los caracoles? No sé, o sea, simplemente ahí están. Ajá. Pero sí, es complicado, pero bueno, son de estos problemas que te pasan cuando cambias muy seguido de coche. La verdad que la mayoría de la gente se acostumbra a sus controles de audio en el volante y ya, pero es algo que ya vemos en absolutamente todos los coches. Después, ¿qué otros elementos no vemos ya en los coches, Alonso? Otro que ya casi no vemos, aunque sigue estando presente, son los espejos y los vidrios manuales. Antes era muy común que, pues básicamente tenías que hacer ejercicio bajando tu vidrio o subiéndolo y también ajustando tus dos espejos. Pero ya en la actualidad casi o la mayoría de los vehículos, sin importar el precio, tienen estos sistemas eléctricos que la verdad facilitan mucho la vida y que yo creo que es también uno de esos elementos o características que le gustan mucho al cliente mexicano. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esos son bueno, en inglés sería incluso más impresionante porque no sé si ubicas la expresión en inglés roll down your windows, o sea, básicamente era de gira tu ventana hacia abajo. Oye, y esa frase, por ejemplo, en inglés, pues ya no tiene sentido porque pues ya no le haces el roll por simplemente Sí. apretas un botón. Pero como bien dices tú, el tema de los ventanas manuales era algo que yo me acuerdo perfectamente en los coches de mis papás, en los coches de mis abuelos, tener que estar bajando las ventanitas. Y hoy en día también los sistemas eléctricos se han abaratado a tal nivel de que pues es muy raro encontrar un coche con ventanas manuales, Ujú. coches súper básicos. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza que el Kwid justamente tiene ventanas manuales en los asientos La parte traseros. trasera. Ujú. Ram 700, la versión base, viene con ventanas manuales. Seguramente algunas versiones de Volkswagen Gol vengan justamente con ventanas manuales, pero pues sí, quedó totalmente reservado a autos increíblemente baratos, o al menos los más baratos que hay en el mercado, y a partir de poquito más de dinero, lo primero que suben siempre es la electrónica. Ujú. Sí, exactamente. Y pues sí, yo creo que elemento es algo que los centennials pues realmente no van a reconocer o a conocer. Ellos yo creo que sí no les va a tocar sufrir con subir un vidrio que está medio trabado o duro porque, como costaba trabajo. Oh, sí. Y Y pues bueno, ajá. hablando justamente de los elementos que los centennials ya no van a tener que sufrirle, yo creo que es mucho el irse de reversa. ¿Por qué? Por la cámara de reversa. Esta camarita de reversa es increíble lo rápido que se ha popularizado. También Ujú. es algo que hace, yo me acuerdo, igual, me encanta sonar como abuelito y ahorita es como, yo me acuerdo en mis tiempos cuando los coches tenían, pero yo me acuerdo que uno de los primeros coches que llegué a ver con una cámara de reversa fue como de, wow, ¿qué es esto? Fue la Chrysler Pacifica del 2003, creo que era. Era esta crossover, no era un minivan, era una crossover en ese entonces, muy bonita, me gustaba mucho, pero que justamente tenía una cámara de reversa al centro, no la tenía en una pantalla color al lado, sino en el clúster de instrumentos tenía una pantalla que desplegaba la imagen de reversa. De hecho, la ubicación era muy rara, donde se proyectaba la imagen, pero fue de los primeros coches que lo tuvieron y en general este elemento sí es de los que apoyan mucho la seguridad al punto de que en Estados Unidos ya es obligatorio, legalmente todos los coches nuevos tienen que tener una cámara reversa, razón por la que también la hemos visto proliferar en todos los autos, porque pues si ya lo fabrican con cámara reversa ya, seguramente lo exportan a muchas partes del mundo con cámara reversa, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, aunque sí es un elemento que ayuda a la seguridad, creo que también puede hacer que muchas personas se confíen y que no verifiquen bien los alrededores, justo como aparece la alerta en la mayoría de los casos de verifique que no haya nadie. Y muchas personas pues simplemente se confían en la pantalla y con eso creen que ya están haciendo un buen trabajo para estacionarse y no. Entonces, pues utilícenlo como un buen auxiliar, pero no crean que es como la solución para estacionarse. Sí, no, totalmente, pero a mí sí me sorprende cómo esto incluso se hizo más popular que los sensores. Siento que los sensores de reversa vivieron como 10 años e inmediatamente se brincaron muchos coches a cámara de reversa. Insisto, ya es difícil también encontrar coches sin cámara de reversa. Nos reservamos otra vez a los coches muy económicos, coches de trabajo, tal vez, algunas pick-ups y así. Pero fuera de eso, la cámara de reversa empieza a aparecer ya en todos los coches, incluso en autos premium que antes te lo cobraban como un extra, tenían el descaro de cobrártelo extra. Ahora ya también lo traen como un equipamiento estándar. Así que, pues bueno, qué bien por la seguridad, pero como menciona Alonso, no se confíen con ese tema de la cámara de reversa porque es complicado. Exactamente. Y bueno, pasando a otro elemento que ya no encontramos y que la verdad se me hace muy curioso, o bueno, en sus tiempos se me hacía demasiado llamativo, eran las alarmas por llave. Sí, era un elemento muy raro. Tal vez muchos no recuerden o no sepan de qué estamos hablando, pero varios automóviles contaban con una llave de este tamaño, cuadradita, Era como con las una llaves de caja punta fuerte, era redonda. de la terminal redonda, como de tamborcito, creo que se llama la terminación. Exactamente, y pues lo metías en una parte del coche, lo girabas y tu coche ya no tenía alarma, lo cual siempre se me hizo muy extraño y muy curioso. Realmente no Aparte sé era si raro, porque estaba en funcionaba. otra chapa, nunca lo entendía, porque casi siempre estaba enfrente de la Ajá, puerta del conductor. O sea, sí, como, como sí, en abajo la del retrovisor salpicadera. ahí. Ajá, Ajá. y era ¿por qué se les ocurrió de armar y desarmar el coche teniendo la llave ahí y no simplemente con la llave normal, pues cuando abrieras el seguro, pusieras los seguros o los quitaras, poner la alarma y no sé, eso era una cosa muy extraña. Ujú, sí, totalmente. Y pues obviamente creo que no eran alarmas pues muy sofisticadas. Recuerdo que en alguna ocasión cuando yo tenía como unos 5 años a una tía le robaron un Volkswagen y supuestamente tenía esta alarma y pues aún así se llevaron el coche. Entonces, O era típico que le dabas un balonazo a la llanta y sonaba la claro, alarma. O sea, ajá, nunca sonaban las alarmas cuando debían. Y de repente también te recargabas tantito y empezaba a sonar la claro. alarma. O sea, de hecho, como que el sonidero de alarmas ya casi no lo escuchas. ¿No te pasa que ya es raro? Tienes que ir a una colonia donde hay muchos coches viejos para escuchar una alarma. Sí, como que generalmente las alarmas actuales ya van o son el sonido del propio claxon, pero sí ya no está como esta variedad de sonidos. El wiu, wiu, wiu. Era típica eso. Sí, totalmente. Pero bueno, Sí, afortunadamente ya caray. no tenemos ese elemento porque vaya que era incómodo. No me acordaba de esa, la alarmita de la llave. Tienes toda la razón. Yo creo que desapareció es así como hace 20 años, yo creo. Probablemente. Pero bueno, pasando a otro de los elementos de equipamiento que ya tenemos en todos los coches, es los programas de manejo, porque este se me hace muy curioso. Siento que son de los elementos que las marcas han explotado de más, o sea, como que es innecesario y aún así le ponen programas de manejo. Nos referimos a esto que básicamente es poner el coche en Sport o en modo Sport Plus o en modo Comfort o en modo Eco. Hay coches que tienen ya como 7 programas de manejo para manejar una minivan y es como de, Sí. por la función, obviamente, de estos elementos, según esto, es obviamente para darte un poco más de control sobre el coche, si quieres manejar más deportivo, si quieres gastar menos gasolina. La gran realidad, lo único que hacen la mayoría de estos sistemas es simplemente prolongar los cambios y a lo mejor hacer un poco más sensible el acelerador. Eso es todo. Coches más sofisticados, más caros, pueden cambiar también la rigidez de la suspensión, pueden acortar los cambios, pueden hacer los cambios diferente, cambian las luces, no sé, pueden hacer cosas distintas, pero la gran mayoría solamente sirve como para pues, que revolucione más el motor o menos, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues la mayoría de los vehículos, este no es tan popular, pero la mayoría de los vehículos arriba de unos 400, 500 mil pesos, sí cuentan con este tipo de elemento. Entonces, creo que cada vez también se va a hacer un poco más popular. Y pues ahí está. Este sí, yo creo que no lo conocen todas las personas. E incluso creo que los clientes no lo aprovechan del todo porque en algunos casos sí tienes que ser muy sensible para detectar las diferencias que genera la computadora, porque si no, realmente es como, el coche no hizo nada, no cambió, entonces no lo usan. Sí, estoy seguro que la gran mayoría de la gente que tiene autos con esta función, que ya, yo creo que ya lo encuentras en coches de 300,000 pesos, Alonso. Por ejemplo, un Versa ya tiene botón Sport, un
un Ibiza tiene botón Sport, o sea, ya Bueno, Mazda muchos... 2, Mazda 3. Mazda 2 tiene Sport, o sea, ya como desde los 300,000 pesos ya encuentras programas de coches. Como digo, entre más caro el coche empiezan a ser más, más importantes. Ajá, y hay unos que les ponen ya un botón especial muy grande y cambian de color, o sea, hacen todo un show por cambiar eso, pero era algo que hace muchos años no encontrabas. Anteriormente querías ir más rápido, pisa más duro el acelerador, querías hacer los cambios más cortos, cámbialos tú más rápido, o sea, no era tan complejo como lo es ahora, que hoy en día son básicamente computadoras las que hacen los cambios de la velocidad y todo. Entonces, algo que se ha proliferado muchísimo. Tanto se ha proliferado, creo yo, como por medio de... Tiene como dos motivos por los cuales lo hemos visto mucho. Uno, pues es un programa relativamente sencillo de la computadora que pues lo vende como marketing. Al final es como, mira, tu coche puede hacer esto. Y por otro lado también está el tema de las emisiones, porque cuando tú lo pones en modo eco, el modo eco realmente, si muchos de ustedes tienen un coche con programa eco muy agresivo, van a sentir que el coche responde menos, es más lento, todo esto, pero emite menos contaminantes. Y esa calificación de emisiones es la que usan muchas marcas para dar su coche. Es como mi coche emite, no sé, 10 gramos por kilómetro De CO2. de CO2. Y es como, ¿cómo puede ser? Ah, claro, en modo eco, manejando a 60 por hora y no pasándolo. Teniendo esta opción, el coche puede hacer eso. Otra cosa es que el conductor decida ir en modo eco. Eso es muy diferente. Sí, totalmente, pero pues bueno, ahí está esta característica que es pues, relativamente reciente. Y Sí. bueno, pasando o regresando a los elementos viejos, tenemos uno que afortunadamente ya casi no se presenta en ningún automóvil, pero hace unos 10 años todavía era demasiado popular y estamos hablando del cinturón trasero pélvico. No, y Que ni siquiera trasero, cinturones pélvicos en general. Eso es algo que sí. A ver, hace el cinturón pélvico, para quien no entienda bien de qué se trata, el cinturón de seguridad que casi siempre utilizamos es el cinturón de 3 puntos, ¿no? 3 puntos porque obviamente se coloca en la parte de arriba, se coloca en un lado de nuestra cadera y del otro lado, ¿no? 3 puntos felices. El pélvico, desde luego, es el que únicamente cubre pues, la parte del pelvis y que únicamente te agarra de en medio. Estos cinturones son increíblemente inseguros, o eran, cuando los usaban los coches, porque obviamente, pues sí, en caso de un accidente, tu pelvis estaba bien sujeta, pero ¿qué pasa con tu torso? Va para enfrente, te das en la cabeza y pues, ¿para qué te cuento, no? Hay coches que todavía tienen el descaro de tenerlo, Alonso. Recordemos que si no ha tocado coches muy económicos, eso sí, que en el cinturón central de atrás tiene es pélvico todavía. Entonces, afortunadamente esto ya se ve poco, pero todavía hay algunos descarados que por ahí tienen cinturones pélvicos, ¿no? Sí, totalmente. Y además, lo que a mí no me parece tanto es que, pues no son coches tan baratos. Estos sí no son como los de entrada. También hay versiones equipadas que cuentan con Sí. este tipo de cinturón. Entonces, ojalá que los fabricantes tengan un poco más de conciencia y poco a poco, o bueno, ya no tan poco a poco, sino de manera rápida, pues ya incorporen un cinturón central de 3 puntos. Siguiendo con el tema de la seguridad, una cosa que me llama la atención es también el tema de las bolsas de aire. Y es importante mencionarlo porque las bolsas de aire de repente crecieron en popularidad como la espuma, porque hace 30 años, a principios de los 90, pues no había realmente como que mucha conciencia de las bolsas de aire, que el coche se moviera ya y entre lo más seguro, básicamente es que era, ¿cómo se llama? Pues era mucha lámina, es como, un coche seguro es un coche con mucha lámina y muy grande. Y poco a poco empezamos a ganar esta idea de que sí es un coche más seguro entre más bolsas de aire y sistemas tenga. Entonces, recientemente, ya hablo de 10 años para acá, que el tema de traer 6 bolsas de aire se volvió casi un estándar de la industria en México, me da mucho gusto, pero es algo que antes encontraba, si bien te iba, una bolsa de aire, dos, y hablo de coches incluso de 300,000 pesos en el 2000, que era mucho dinero, tenía solamente 2 bolsas de aire. Entonces, esto también ha cambiado muchísimo. Sí, totalmente. Digo, todavía en los segmentos de entrada todavía es común encontrar vehículos con únicamente bolsas de aire frontales. Eh, pero pues sí, como bien mencionas, poco a poco, también gracias a la legislación, los fabricantes han ido incorporando cada vez más y más elementos de seguridad. E incluso, pues como en el caso de Nissan Versa, ya también hay sistemas más avanzados, no únicamente 6 bolsas de aire y frenos ABS, lo cual, pues aunque la legislación no se los pide, pues es algo de aplaudirse porque pues es la propia marca quien decide colocarlo como equipamiento del vehículo.
Sí, exactamente. Entonces, el tema de seguridad creo que es uno que ha cambiado muchísimo. Nos llevaríamos una hora hablando solamente de los elementos de seguridad que ahora se incorporan en los autos que antes no había, Ujú. pero esa es una de las cosas que más allá del confort, qué bueno que ya no solamente es por legislación o por marketing, la gente ya está reaccionando en buscar seguridad en sus coches, cosa que antes les valía por completo si el coche es seguro o no. Hablando de elementos de seguro o no, este es uno que me encanta porque la gente siempre pone el grito en el cielo y no saben los motivos por los cuales no hay. La famosísima llanta de refacción. Cada día es más común, todavía no ha desaparecido. Yo creo que la mitad de los coches en la industria la ofrecen, la otra mitad no. Pero Ujú. la llanta de refacción, hay que decirlo, está en proceso de desaparecer. Sí, yo la verdad no entiendo bien por qué o cómo fue que ocurrió esto de manera tan rápida, porque recuerdo que hace 10 años era muy común que los vehículos tuvieran una llanta de refacción completa con el Claro. mismo rinde que las otras cuatro llantas. Poco a poco se fueron haciendo, bueno, se fueron incorporando estas llantas tipo galleta que son más pequeñas. Y pues como bien mencionas, ahora ya hay varios vehículos que ni siquiera cuentan con esto, entonces... Te traen básicamente un kit inflado, una virgencita, encomiéndate y ya, eso es todo lo que traen. Mira, tiene muchos motivos el tema de la llanta refacción, que si te pones del lado, ahora sí que me voy a poner de abogado del diablo, pero si te pones del lado de las marcas, lo entiendes. Primero que nada, ¿te acuerdas tú, por ejemplo, del Gran Marquis? Yo Sí, me total. acuerdo del Gran Marquis cuando abrías la cajuela que tenía la llanta de refacción así gigante, ocupando la mitad del espacio de la cajuela. Entonces la cajuela era inútil porque por más que era enorme, no tenías manera de meter maletas, porque tenías la llanta y un hueco, era rarísimo y era muy incómodo. Entonces, Ujú. por un lado está el tema de ofrecerte más espacio en menos, o sea, más espacio en la cajuela en menos tamaño de lámina, que esto Ujú. es una tendencia que hay ahorita. Todos quieren camionetas, todos quieren sedanes, quieren esto con cajuelotas, pero pues la llanta de refacción ocupa pues su buen Espacio. espacio. O sea, yo creo que una llanta de refacción tamaño completo en un coche normal debe ocuparte unos 30 litros de cajuela, lo cual es significativo Ujú. cuando los coches por fuera cada día los empieza a ser más pequeños. Y por otro lado, también es importante mencionar, está el tema de emisiones. ¿A qué voy con el tema de emisiones? Bueno, sobre todo en Europa hemos visto que se han puesto muy agresivos con el tema de cuántas emisiones genera un coche, porque, digamos, la marca entera tiene que bajarle emisiones siempre. Y la realidad es que la mejor manera de hacer o sea, una de las maneras que los fabricantes han recurrido para mejorar emisiones son mejores motores, más eficientes y todo. Sí, esa es una manera, pero es una manera muy cara y muy a largo plazo. Y la otra es bajar peso. Y la Ujú. manera de bajar peso, no sé si se han dado cuenta, pero los asientos de coche cada día son más delgaditos, los elementos en el interior cada día son plásticos más livianos. El chiste es bajar y bajar y bajar y bajar peso. Y una llanta de refacción pesa lo mínimo una galletita 10 kilos, Ujú. hasta llantas de 35, 40 kilos en autos muy grandes. Entonces, por este motivo, a veces las marcas prefieren retirar la llanta de refacción, ahorrarse unos 30 kilos de carga del auto y con eso mejoras 0.002% la eficiencia del coche y después le quitas otra parte y le quitas otra parte, sí, hasta que llegamos a autos ultra livianos. Tú, como usuario de un Swift Sport, creo que entiendes perfectamente que la idea justo de hacer un coche, menos masa, se mueve mejor con menos combustible. Sí, totalmente. Y también, pues, como bien mencionas, esto beneficia el consumo de combustible y pues al final todo va sumando. Entonces, pues ahora las llantas están en los gimnasios de CrossFit y pues, ¿qué se le va Pues a sí. poder? Básicamente, está nada más en nuestros cuerpos las llantas o en los gimnasios de CrossFit. Pero además de esto, ya para concluir con los temas, de los elementos nuevos que encontramos, está uno que a mí me sorprendió también lo rápido que se fue, y es el tema del Bluetooth. Esto lo voy a decir con una anécdota, porque yo me acuerdo, así otra vez yo me acuerdo, cuando me compré mi primer coche, que fue el Gol en el 2008, el elemento de Bluetooth, el Gol era el coche más económico que existía con un Bluetooth. Me acuerdo que cuando mis papás se compró una Durango en 2003, solo la versión más equipada tenía el sistema hands-free de Chrysler, quién sabe qué, y era como súper especial porque solo esa versión tenía ese Bluetooth. Pero Ujú. esto quiere decir que hace más o menos 20 años empezó el Bluetooth en los coches con un Bluetooth 1.1 terrible, que la calidad de audio era malísima y lentísima y solo era para llamadas, olvídate tú eso de poner música imposible. Y hoy te apuesto a que no hay un coche a la venta en México que no tenga Bluetooth. Pues sí, probablemente. Yo creo que la versión más económica de March tal vez puede que no tenga. Pero O tendría que no tener radio, porque incluso el radio básico de Nissan sí trae Bluetooth. sí, justo, como no tiene estéreo, tiene la preparación.
pues yo creo que no tiene Bluetooth. Por ahí estoy tratando de recordar otro, pero no me acuerdo bien. Pero Tendría que justo, ser como una NP300 chasis o algo así, nada más. ajá, sí, justo vehículos con un enfoque un poco más comercial que de pasajeros. Pero sí, en general los vehículos que están realmente pensados para transportar gente, pues ya es, todos lo tienen. Incluso esta, la que mencionabas, Mitsubishi L200, aunque tiene un sistema de sonido un tanto básico, pues tiene una manera un poco Arcaica, pero rudimentaria de conectar tu celular. Lo más complicado que me ha tocado dentro de la industria, pero pues sí, también cuenta con este elemento. sí, curiosamente el Bluetooth fue de estas cosas que muy rápidamente se hicieron baratas y se incorporaron en todos los coches, y otro de los que me da mucho gusto porque sí es un buen elemento de seguridad para que la gente no esté ahí hablando con manos libres, no esté hablando con el altavoz o normal y todo, aunque también debo decir que es uno de los elementos de seguridad más ignorados, yo creo, de toda la industria, porque es increíble cómo nos toca de repente ver autos, y ya deja tú baratos, autos de más de $500,000 que sabes que tienen Bluetooth y todo, y la gente, yo no sé si es por flojera, yo no sé si es porque no le entiende, o sea, va hablando con el teléfono. Es como, señor, su coche tiene hasta Bluetooth inalámbrico, nada más tiene NFC, lo acerca o le conecta el cable y ya se conectó así de fácil. Y la gente sigue usando el teléfono con las manos en lugar de, pues, ya poner un Bluetooth que es tan sencillo y que ya no hay coche en el mercado mexicano que no lo incorpore. Sí, totalmente. Y además de la función de llamadas, también este sistema pues ayuda mucho a reemplazar lo que decíamos al principio, el lector de CD y de cassette. Y últimamente también esta entrada auxiliar o de USB, porque pues básicamente o la mayoría de la gente ya utiliza también el Bluetooth para escuchar música dentro de su propio vehículo. Únicamente conectan el celular y pues desde su dispositivo móvil están escuchando todo su contenido multimedia. Ese es un extra que podríamos mencionar acerca de las cosas que ya antes había y ya no, el auxiliar. El auxiliar vivió muy poco tiempo, vivió como 10 años, pero el auxiliar, si se fijan ustedes en muchos coches nuevos, hay algunos todavía tienen entrada auxiliar, pero la gran mayoría tiene puertos USB y ya, sobre todo con Android Auto y Apple CarPlay, y pues con la muerte del iPod, ¿no? O sea, considerando que ya poca gente tiene un reproductor de música dedicado y todos tienen el teléfono, pues básicamente el auxiliar se fue con todo eso, así que suerte encontrando un auto que aún cuente con un puerto auxiliar. Por último, uno que sí quería yo recordar mucho en mi nostalgia, era la famosa antenita física externa. ¿Se acuerdan de la antenita que de repente ustedes prendían el coche y así salía una antena del costado de la cajuela, así, ¡pip! Salía una antena, o incluso algunas que eran manuales, ¿no? Que la tenías que jalar así para que tuviera la antena expuesta? Sí. Pues ya no hay, señores. Muy rara vez nos toca encontrar una antena así, digamos, móvil. Todavía la antena del coche obviamente sobrevive, pero ya funciona más. Hay dos maneras. La primera, la mayoría están como la aletita de tiburón que ya conocemos, que justamente en la parte de atrás del coche, en el techo, hemos visto esta aletita de tiburón. Bueno, ahí vienen la antena de radio FM, pero sobre todo la antena de GPS, que esa sí tiene que estar expuesta. Y otra también que hemos llegado a ver mucho es que si su coche dicen, oye, ¿dónde está la antena de radio en mi coche? Lo más seguro es que la trae incorporada sobre el medallón, porque muchas de las líneas que ustedes ven, muchas sirven para la calefacción del medallón, pero también hay unas líneas extra que funcionan como antena de radio FM. Por eso es que ya no encuentran ustedes la famosísima antena, que era típico que te la robaran también. Me acuerdo que mi mamá tenía la Durango, llegaba alguien con una llave, la sacaba y se la llevaba. Si no eran las retráctiles, te la volaban bien fácil. Sí, o bueno, en la actualidad también algunos coches mantienen la antena fija, pero son antenas muchísimo más pequeñas, de unos 30 centímetros aproximadamente. Pero Eran como de un metro, ¿no? Antes. sí, justo, antenotas enormes que también muchas personas utilizaban para colocarles latas. Tal vez Típico. como tema se me fue la palabra, como de recepción, pero otros no, lo hacían como un adorno un tanto extraño. Pero sí, son cosas que ya poco a poco hemos dejado de ver en las calles y que realmente ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento desaparecieron. ¿Quieres saber qué otra cosa se va junto con la antena que mucha gente no se ha dado cuenta y ni siquiera nosotros porque no lo usamos? El El radio. radio AM. Sí, pocas veces nos fijamos porque la verdad, al menos en Latinoamérica, creo que nadie usa radio AM. Si de repente te fijas y pones en los menús de algunos coches, ya me ha tocado, no hay radios AM. Curiosamente, los eléctricos no existe el radio AM porque la misma batería hace mucha interferencia con AM, entonces mejor lo eliminan por completo. Pero el radio AM también ya no lo vas a encontrar en casi todos los radios. Sí, que ese yo creo que 2 personas en el mundo lo van a extrañar, pero pues de allí en fuera no.
No, nada que extrañar. Pero bueno, Alonso, muchísimas gracias por este podcast. Al final nada más era un podcast como para recordar los viejos tiempos y agradecer los nuevos. Es un buen momento como un buen podcast como entre Thanksgiving y Navidad, de agradecer lo nuevo y recordar lo viejo. Por favor, dinos tus redes sociales para que podamos seguirte. Yo estoy en Twitter e Instagram como Brugada Alonso, una sola A. ¿Y tú, Gabo? A mí me van a encontrar con Gabo Salazar 21 y al equipo de Autodinámico lo van a encontrar en Autodinámico MX. Ya nos vamos, nos esperamos la próxima semana. Espero ahora sí traerles Hola. podcast la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Alonso, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, adiós. Usen cubrebocas.